¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a este tu programa Construyendo Familias Sanas para el Mañana. Les habla el pastor Renzo Ortiz de la Iglesia Cristiana Centro de Fe y Esperanza, La Unión. Recuerda nuestro compromiso cada 8 días, sábados a las 3:30 de la tarde en el canal 8 comunitario La Unión, tu programa Construyendo Familias Sanas. También nos puedes ver por YouTube, por Facebook, Renzo Ortiz, Centro de Fe y Esperanza. Y qué bueno prepararnos allá donde tú estás, como papá, como mamá, como hijos, y poder decir, mi casa, mi hogar, mi matrimonio y mis hijos están en las manos de Dios. Bienvenidos y bienvenidas y aprendamos juntos de la mano de Dios. Cuando hablamos de familia, esto enmarca un círculo total y es la familia en el poder absoluto después de Dios, en lo cual usted y yo estamos llamados a sembrar. Y el que sabe sembrar, sabe que recoge. Así que gocémonos en este tiempo para aprender, para poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Que lo que hoy vamos a aprender no entre por acá o salga por acá, sino que lo bajemos al corazón y poder decir, gracias a Dios y a Construyendo Familias Sanas, mi familia, mi hogar, mi matrimonio ha cambiado. Todo en la vida es una continuidad. Por eso, el que construye sabe que edifica. Y si no construye, ¿cómo quiere una edificación para un mañana? Hoy vamos a estar mirando y quiero que aprendas, que aprendamos, que pongamos por obra lo que vamos a hacer. ¿Cómo ejercer la autoridad y la inteligencia en la familia? ¿Cómo estás tú en el manejo de la autoridad y la inteligencia a nivel familiar? ¿Cómo estás desarrollando un plan de mejoramiento continuo? Es más, antes de que entremos en materia del desarrollo de la temática de hoy, yo quiero hacerte una pregunta a ti, sí, a ti. ¿Quién ejerce la autoridad en tu casa? ¿Él, ella o los hijos? ¿O se unen todos para ejercer la autoridad? Aquí vamos a mirar en la crianza y en la educación de los hijos el fortalecimiento y la responsabilidad tan grande que nosotros tenemos en la educación, en el ejemplo, en sembrar en nuestra niñez. ¿Cómo vamos a mirar y cómo vamos a ejercer esa autoridad en disciplina, en obediencia y en libertad? Esos son los 3 factores que vamos a estar trabajando en este día: disciplina, obediencia y libertad. Esos son los 3 componentes que nos van a ayudar a ejercer la autoridad con sabiduría y inteligencia. Porque uno de los tantos factores que están debilitando la familia es que hoy ya los hijos no se sujetan a los padres. Y cómo se ha perdido la investidura para ejercer la autoridad en medio de familia. Cuando nosotros, los padres, cedemos nuestra posición a nuestros hijos hacen lo que quieren hacer. Por eso, papá, mamá, examínate hoy. ¿Cómo vamos a poderlo hacer para ejercer esa autoridad? El poder y la autoridad en la familia son 2 bases sólidas que se necesitan para poder construir. ¿Cómo se llaman? Poder y autoridad. Todo grupo humano necesita un orden jerárquico para poder sobrevivir. Todos. El poder es un rol
que se desempeña para poder ayudar a organizar en la persona para poder ejecutar lo que quiere hacer. Otra condición, el poder no necesita que se compartan las metas, sino que se obedezcan las metas. Qué bonito eso. ¿De qué me sirve poner reglas y normas en una casa y yo soy el primero que no las cumplo? Otra condición, los padres influimos y ejercemos decentemente delante de los hijos. Entonces, miremos esta condición. Si el poder y la autoridad son la base de toda familia, ¿qué está pasando hoy? Que en la familia se carece de autoridad y de poder. Pregúntate allá donde estás, ¿quién manda en tu casa? Solamente piensa, ¿quién manda en tu casa? ¿Quién tiene el control de las situaciones adversas? ¿Quién tiene el control en el momento de tomar una decisión? Aquí lo más importante decir es, bueno, si a mí me tocó ser el rol de papá y de cumplir con este rol, yo estoy ejerciendo bien ese rol. A ti como mamá, a ti como hijo, como hija, ¿estás ejerciendo bien ese rol? Cuando miramos toda esa condición de poder y autoridad, esto me va a llevar mucho más allá. Y entremos a definir qué es la autoridad. Definámosla. La autoridad como tarea puede entenderse como el cuidado, la relación, el amorío persuasivo de un mundo de valores dado con libertad a todos los seres humanos. Y ese mismo libertad es uno de los grandes valores para poder ejercer la autoridad. Esa autoridad, ¿dónde se basa? En lo que yo voy a ejercer. Por eso yo, antes de ejercer esa autoridad, yo tengo que tener claridad de cómo lo voy a hacer. Por eso es que encontramos muchas personas indecisas en lo que quieren hacer en su vida. ¿Por qué? Porque un día dicen sí, otro día dicen no, y se pierde el enfoque de lo que se quiere hacer. En todo esto, ¿en dónde enmarca? Miremos algo. La autoridad mal entendida y ejercida tiene una dictadura de paternalismo y de otras formas de practicarla que impiden el uso normal de ser responsable. Ahora, ¿cómo hablar, cómo ejercer la autoridad con inteligencia en el enfoque familiar? Si hay algo que nosotros tenemos que pensar ya como adultos, como padres, es qué voy a ejercer y cómo la voy a ejecutar con mis hijos. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer para poder decir que mal entendida y ejercida la autoridad se tiende de ser una dictadura. Cuando yo miro la base de la autoridad, como lo dijimos, yo soy responsable. Y esa responsabilidad es la que me da la condición de lo que yo soy. Hay tres tipos de padres. Padres agresivos o autoritarios, padres pasivo o permisivo o padre energético. ¿Cuál de esos tres eres tú? ¿Autoritario, pasivo, permisivo o energético? ¿Cuál cumplimos para nosotros poder decidir en lo que vamos a hacer? Observa esto.
El título de padre otorgado es porque trajo un hijo a este mundo. El título de madre otorgado es porque trajo un hijo a este mundo. Pero como padre, como madre, cumplen la condición dentro del rol que le tocó. Porque ¿qué me sirve decir soy papá, soy mamá, pero nunca ejercí la autoridad con inteligencia en la crianza y en la educación de mis hijos? ¿Sí ves la responsabilidad? ¿Cómo poder entender entonces? Miremos esto. Dentro de la temática surge otra pregunta y la hice iniciando el programa. ¿Cómo andamos de autoridad? ¿Cómo? ¿Mm? ¿Qué piensas cuando tú, allá donde estás, surge esta pregunta? ¿Cómo andamos de autoridad? ¿Cómo estamos ejerciendo la autoridad? Cuando yo pregunté al inicio, ¿quién manda en casa? Surge esa pregunta, ¿cierto? ¿Cómo andamos de autoridad? Esa condición me determina lo que yo soy. Y si yo determino lo que yo soy, entonces puedo decir que las reglas firmes más afecto parece ser la fórmula descrita para poder nosotros ejercer la autoridad de nuestros hijos. Reglas firmes y afecto. En todo lugar, empresa, casa, familia, negocio, en todo tienen que haber unas reglas. Si no hay reglas, todo se manejaría muy libremente. Y por eso es que estamos viendo familias enteras destruyéndose porque no hay reglas, no hay formación, no hay afecto, no hay amor. Y hablamos y decimos que tenemos una familia. ¿De quién es la responsabilidad de sembrar en la familia? Tuya y mía. Porque cada uno le vamos a dar cuenta a Dios del enfoque familiar. En todo este margen de lo que desarrollamos es la autoridad bien ejercida transmite seguridad a los hijos. Los hijos que tenemos prestados, a Dios gracias por ellos, son el resultado y el fruto del amor de esa pareja, de nosotros como pareja. Ese fruto es el que nos va a ayudar a fortalecernos para que en relación podamos tener lo que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo hago para entender esa autoridad compartida? Lo que yo tengo, doy. Lo que ella o él tiene, lo va a dar allí. Y así formamos un ciclo a nivel familiar. Todos los padres y todas las madres debemos de cada uno ejercer su autoridad desde el modo peculiar. O sea que, ¿qué significa? De forma complementaria, desde un papel de protagonista. ¿Dónde ejercemos eso? En el rol que a ti te tocó. Si te tocó el rol del papá, entonces cumple como papá. Si te tocó el rol de mamá, entonces cumple como mamá. Si te tocó el rol de hijos, entonces cumple como hijos. Eso es desde el modo peculiar, pero basado y siempre procurando a que ambos se ayuden a levantar el prestigio del uno del otro. No es que estamos hablando de tu familia. Todo esto en donde enmarca hacia los hijos, ¿cierto? Hacia los que viven con nosotros. Y eso va a ayudar a reafirmar la autoridad
y poder favorecer el proceso educativo en todo niño. ¿Cuál es el mejor lugar para crecer? Nuestra casa. Y si nuestra casa es el mejor lugar para crecer, ¿por qué no estamos invirtiendo en la casa? ¿Sí ves tan tremendo? ¿Cómo podemos entender en lo que estamos hablando con respecto a la autoridad? Ahora, ¿por qué se cuestiona entonces la autoridad? Piensa ya, por ejemplo, en el caso que tú estás. ¿Cuántas veces tú has dicho como papá, como mamá, en qué momento se me salieron los hijos de mi mano? Mm, Sabes que hay muchas razones, pero una de tantas es cuando nosotros dejamos de sembrar, de cuidar, de enseñar a nuestros hijos. Y ahí viene la condición de lo que estamos hablando. ¿Por qué se cuestiona la autoridad? Cuando hay un consenso de autoridad, entonces se hace crítica cuando no es auténtica. Esa autenticidad no me lleva a ser genuino y original porque se convierte en un fin en sí misma. ¿Cómo se define? ¿Cómo podemos hacer ese traspaso? ¿Cómo podemos decir que se discute cuando el ejemplo vivo no sigue a las palabras? Y muchos dirán, ¿y cómo? Así es sencillo. Cuando dicen y no hacen. No, nosotros somos buenos para hablar. Y hablamos, y hablamos, y hablamos. Pero no hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer. Y esa es una razón de los problemas de nosotros los seres humanos. Uno de los tantos. Porque decimos que vamos a cambiar, pero decimos de boca, pero no cambiamos. Aquí hay una razón fundamental. Si quieres ejercer la autoridad con disciplina, con inteligencia, es porque tú vas a empezar a obedecer, ¿cierto? Y eso acondiciona y se hace problema el obedecer cuando no se ha formado una libertad responsable. Si tú dijiste que lo vas a hacer, hazlo, cumple, para que los demás hagan y cumplan lo que también dijeron que van a hacer. Porque cuántos hijos le dicen a uno hoy en día, es que mi papá, mi mamá me dijo que iba a hacer, que me iban a dar esto, y mire, ya está la hora, ni lo hicieron, ni lo dieron, ni lo cumplieron. Esto enmarca a lo que estamos hablando hoy. Cómo poder entender en todo lo que vamos a direccionar. Por eso es importante lo que estamos haciendo. ¿Es difícil la autoridad y obediencia? Sí. Pero ¿sabe cuándo es difícil la autoridad y la obediencia? Cuando yo no veo a mi familia como un núcleo familiar para crecer, para fortalecer. Cuando falta amor, cuando falta comprensión, una y otra no se sienten como parte del núcleo familiar. Esto se llama servicio. Y un ejemplo, yo hago algo en mi casa sin esperar algo a cambio. ¿Qué esperamos de los otros? Que también hagan algo dentro de la casa sin esperar nada a cambio. Cuando yo negocio mis principios y mis valores, entonces yo hago, usted debe de hacer. ¿Cómo hago para entender eso? Se problematiza la autoridad cuando el que obedece pierde de vista su sentido. Cuando yo soy el ejemplo y obedezco, los demás van a ver mi ejemplo y van a obedecer. ¿Cuál es nuestra mejor carta de presentación? Nuestro testimonio, nuestra forma de ser, tener un estilo de vida que debe de ser como Dios manda. Resta eficacia a la autoridad el no reconocer los propios y
¿Qué decir de los errores? ¿Por qué no se ejerce la autoridad? Todos nosotros los seres humanos nos equivocamos. Tenemos errores, así, todos. Pero hoy una de las cosas, cuando se pierde para ejercer la autoridad, es que no reconocemos el error, no reconocemos la falta. Y es lo que queremos fortalecer en este día. Entonces, venimos hablando de por qué se cuestiona la autoridad. Miremos esto. Los hijos necesitan autoridad para poder tener un buen desarrollo equilibrado. Tremendo ello. ¿Cómo lo estamos diciendo? Nuestros hijos necesitan de autoridad. Es una necesidad, es una urgencia, es un llamado. ¿Para qué? Para que puedan ser equilibrados. Y ese equilibrio es lo que nos va a ayudar a caracterizar para nosotros poder ejercer lo que ya somos. ¿Cómo pedirle y enseñarle a nuestros hijos si el papá y la mamá no enseñaron? ¿Cómo? La, la ausencia de la autoridad por parte de papá y de mamá desconcierta a mis hijos. Si ves a lo que estamos llamados tú y yo como papá y mamá, cómo nuestros hijos nos demandan, pero usted y yo tenemos que cumplir con ello. Estudios muestran que los niños más estables y felices han sido generalmente educados por padres con autoridad. Oiga, qué bonito ello. Los estudios afirman que los mejores hijos son aquellos que desde temprana edad les impusieron el reglamento de la autoridad. Ahora, ¿cuántos hoy podemos decir ya en la edad que tenemos que gracias a nuestros padres por haber inculcado en nosotros la autoridad, hoy podemos nosotros ejercer la autoridad en nuestros hijos? En contraste, todos conocemos muchos niños cuyos padres les dejan hacer lo que quieren, pero que se sienten desdichados. Papá, mamá, ¿cómo estás hoy permitiendo y dejando que los hijos que son tuyos, son prestados, hagan y deshagan en tu casa como ellos quieren? Y cuando tú reaccionas agresivo, con maltrato verbal y físico, con enojo, con rabia. ¿Cómo quieres que tu hijo camine bien a los 13 años si cuando tenía 1 año no le enseñaste a caminar? Mira el paralelo. Estos niños generalmente quieren y buscan que sus padres les pongan límites. En toda casa tienen que haber normas y tienen que haber límites. ¿O no? Eso es lo que yo quiero que trabajemos en esta parte. ¿Quién pone las reglas? ¿Quién pone los límites en tu casa? ¿Usted, papá, mamá, que me está viendo, que me está escuchando, o sus hijos? Piénselo. ¿Por qué tus hijos desde temprana edad son los que están ejerciendo la autoridad y no tú como papá y no tú como mamá? Piensa nomás en eso. Si estamos mirando la necesidad de lo que somos, entonces quien ejerce la autoridad en una casa, en una familia, son los padres. Un día Dios a nosotros nos va a pedir cuenta por esos niños y niñas. Así. Aquí el llamado es, papá, mamá, ¿cómo enderezar hoy lo que viene torcido? Y si me estás viendo y si me estás escuchando, yo declaro en fe que a partir de hoy, en tu casa, en tu familia, en tu hogar, va a haber un cambio, pero de la mano de Dios. Y bendigo tu entrar, bendigo tu salir y declaro en fe
que esos hijos y hijas que estaban en rebeldía van a cambiar bajo la mano poderosa de Dios. Miremos esto. Una autoridad mal ejercida no es autoridad. Una autoridad bien ejercida, con poder, con disciplina, con obediencia, va a traer crecimiento. ¿Dónde es la autoridad? Tiene autoridad los padres cuando van adquiriendo prestigio. Pero muchos dirán, ¿cómo hago para marcar, para mostrar un prestigio? ¿De qué me sirve tener el logo aquí? Yo soy tu papá, pero no ejerzo el papel de papá. Dime, estamos hablando de tus hijos, estamos hablando de tu casa, estamos hablando de tu entorno familiar. ¿Qué estamos haciendo para que la familia crezca dentro del entorno familiar? Entonces, la autoridad es la capacidad de dominio, la disposición de ayuda y las actitudes razonables. Así se diferencia la condición de lo que vamos a hacer. La autoridad es la que se adquiere con prestigio y se muestra. ¿Cómo entender esa autoridad? ¿Cómo ejercer esa autoridad? ¿Cómo saber hoy que gracias a esa autoridad yo puedo entender que voy a ser diferente? En todo esto lo que enmarca, mira, pero si yo tengo claro esa condición, usted va a poder decir, voy a ejercer la autoridad con responsabilidad y así voy a poder cumplir lo que está estableciendo y lo que Dios está pidiendo por mí. Recuerda, amigo y amiga, estamos en tu programa Construyendo Familias Sanas para el Mañana. Seguimos construyendo familias sanas y hoy estamos compartiendo cómo ejercer la autoridad con inteligencia en la familia y qué podemos nosotros como consejeros espirituales apoyar a tu corazón, a tu casa, a tu familia para poder ejercer la autoridad. Recuerda, es el poder y la autoridad lo que hace que una familia esté bien establecida, basado en otros valores. Ahora, hemos venido preguntando, ¿quién ejerce la autoridad en tu casa? ¿El papá, la mamá o los hijos? ¿Quién ejerce esa autoridad? Porque si estamos hablando de una continuidad, es porque en esa pareja hay una formación que está basada en disciplina. La disciplina es parte del orden. El orden es el resultado cuando dos se ponen de acuerdo y pueden caminar. ¿Cómo vamos a entender ello? ¿Por qué se gana el prestigio una persona? Dígame, ¿por una carta de recomendación? ¿Por su testimonio? ¿Por su forma de vivir? El prestigio se gana por nuestro modo de ser, por nuestro modo de reaccionar, las formas que usamos al exigir. Por eso nosotros en Construyendo Familias Sanas aportamos y trabajamos es el ser más que el hacer. Y ese ser determina lo que yo voy a hacer para poder nutrir esa fuerza y esa fortaleza. Entonces, basado en ese parámetro, miremos la capacidad de dominio. Tres factores: capacidad de dominio, disposición de ayuda y capacidad de servicio. Vamos a mirarlo. ¿Cómo sería la capacidad de dominio? Son aquellas personas que hablan claro, breves y con un tono de voz agradable. Esa va a ser la tarea hoy. Hablar
transmitir, llevar un mensaje claro y breve y con un tono de voz agradable. Esa va a ser la tarea. Ejemplo, amor, te lavaste las manos, comiste bien, ¿cómo te pareció la comida? ¿Pudiste desarrollar en todo lo que tenía que hacer con las tareas, con tu uso personal, con la televisión? Amor, es hora de irte a dormir. Oremos juntos y vamos a dormir. ¿Viste el ejemplo? Todo eso suena bonito, pero hay que llevarlo a la práctica. Vamos hoy, la primera tarea en esta escuela es que los mensajes, que lo que vamos a decir, que lo que vamos a transmitir deben de ser mensajes claros y breves y con un tono bajo para poder ser agradable. Miremos el segundo trabajo que vamos a hacer y es tener una disposición de ayuda. Segunda tarea en esa disposición de ayuda, dar explicaciones sobre los límites y el porqué de ciertas normas. Si damos explicaciones como debe de ser, bajo el criterio de la normatividad y lo que tiene que ver con todo lo de las normas, es porque se van a establecer. Quiero que pienses en este segundo concepto, porque si tú sabes que lo estás haciendo y no lo estás haciendo bien, sino mal, porque no buscas ayuda. Mira, estamos abiertos interdenominacionalmente para poderte ayudar a ti como ser, como familia, como papá, como mamá, como hijos, pero que podamos decir, voy a empezar a limitarme para poder crecer. Ejemplo, basado en esa disposición de ayuda. Hijo, hija, yo te voy a ayudar, hagámoslo juntos. Tú haces esta parte y yo hago esta otra parte. Mamá, papá, no sé qué hacer para tomar una decisión, ¿me puedes ayudar en esto? ¿Sí ves la diferencia? ¿Cómo podemos fortalecer palabras gratas y decirle, hijo, hija, te felicito, no esperaba eso de ti y veo que superaste lo que querías hacer? Entonces, ¿cuál es la segunda tarea hoy? Dar explicaciones del por qué los límites y el porqué de ciertas normas. Número 3. Tercera tarea, actitudes razonadas. ¿Cómo son esas actitudes razonadas? Son aquellas que damos la razón, el motivo y la claridad enfocado a la esencia de lo que es. Si yo determino el nacimiento de una persona dentro del desarrollo con normas y límites, eso va a garantizar una plenitud total en mi vida. Un ejemplo, en esta tercera tarea que damos explicación, motivos y razones en las actitudes razonables, ¿cómo lo podemos hacer? Hijo, hija, yo te enseñé a que dejes la habitación ordenada, en orden. Hazlo tú también. Hijo, hija, haz una limpieza en tu habitación. Cuando tú le dices, ¿y por qué no me pides un favor? ¿Por qué no me agradeces? Juntos. Es una razón de una actitud. Pero si a toda hora no utilizamos un buen vocabulario y creemos que porque son padres les tenemos que dar todo, pero nunca les enseñamos los principios y los valores, eso es determinante en lo que vamos a hacer como tal. Cuando yo miro estas tres acciones, la idea es que usted y yo y todos nosotros pongamos en práctica lo que vamos a hacer. Y yo quiero que entiendas algo allá donde tú estás.
¿Cuáles son los errores más frecuentes que se suelen cometer entre padres e hijos? Piénsalo. ¿Cuáles serán esos errores? Mm, Yo te voy a decir algunos tantos. Número uno, dejarnos llevar por el corazón y no corregir por no pasar un mal momento. ¿Nos pasa? Pasa. ¿Y sabe por qué pasa? Porque somos padres permisivos. Entonces, ¿cuál es el primer error que estoy hablando? Que nos dejamos llevar por el corazón y no corregir por no pasar un mal rato. ¿Cuántos hijos e hijas nos han hecho pasar vergüenzas delante de una familia, delante de un conocido? Dime, muchas veces, ¿cierto? Y muchos se ríen y dicen, es que así son mis niños. No, qué pena decirte, pero los niños son el reflejo de lo que vieron en usted y yo como papá y como mamá. Entonces, el primer error más frecuente que se suele cometer con los hijos es ser ¿qué? Permisivo. ¿Dónde queda tu autoridad, tu investidura de límites? Mientras que un hijo o una hija, escucha este consejo, esté viviendo bajo tu casa, bajo tu cobertura, bajo tu dirección y tu guianza, quien pone las reglas y las normas en la casa eres tú, no ellos. Pero hoy en día es al contrario. Los que ponen las leyes, los decretos, ¿quiénes son? Los hijos. ¿De cuándo acá? Piensa nomás. Estamos en el primer error. Miremos cuál es el segundo error más frecuente que suelen cometer con los hijos. La falta de coordinación entre los padres. Error gravísimo. Entonces el niño o la niña podría mirar al papá o a la mamá y decir, ¿a cuál de los dos le hago caso? ¿Cuál es el segundo error? La falta de coordinación entre padres. Principio divino de Dios. Si dos no se ponen de acuerdo, no pueden caminar. Pero a veces no se sabe en una casa quién es el que manda a un hijo, si el papá o la mamá. Y por eso es que uno de los dos, uno, se convierte en el paño de lágrimas o el alcahueta del hijo. Estoy hablando de cómo ejercer la autoridad con inteligencia, con sabiduría en el entorno que hoy estamos viviendo. ¿Estamos aprendiendo? Miremos tercer error más frecuente que se suele cometer con los hijos. Es ceder después de haber dicho no. Papá, mamá, por favor. ¿Qué va a decir el hijo? ¿Qué va a decir la hija? Lo logré, lo logré. Mi papá dijo que no, o mi mamá dijo que no, y lo convencí con mi lloro, con mi tristeza. Le armé la película y después dijo que sí. ¿Quién ganó? Él o ella, el niño. ¿Quién perdió? ¿Usted como papá o usted como mamá? Por eso es que los niños saben a quién le piden. Uno de los dos es más permisivo. Uno de los dos es más alcahueta. Papá, mamá, si tú sigues siendo permisivo o alcahueta con tus hijos, ese hijo un día se va a convertir en un papá o en una mamá y también va a tener las mismas cualidades que tú tienes. ¿Por qué? Porque tú no supiste ejercer ni la autoridad, ni el poder, ni la responsabilidad que Dios nos otorgó. ¿Quién gana en un momento de esos en ese tercer error? El niño, la niña. Lo logré. ¿Cómo nos cambian con tristezas? Y nos montan una película los niños para hacernos cambiar la posición después de que dijimos sí o dijimos no. Pero este es uno de los más grandes errores que estamos pasando. Vamos a mirar el cuarto error más frecuente
que se suele someter con los hijos. ¿Sabes cuál es? Recurrir al grito, al maltrato para que le obedezcan. Solamente piensa en eso. ¿Cuántas palabras han salido mal dichas, mal hirientes de nuestro corazón y marcamos un niño o una niña? Muchas, muchas. Y siempre que ese niño o esa niña ve el papá o la mamá, son gritando palabras agresivas, vulgaridades, diciendo cosas que no deben de ser. Pero no más haz un pare y piensa en esto. Que tu hijo o tu hija te diga en un momento de rabia de esos, mamá, papá, no grites, que no hay que gritar. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías? Tu hijo o tu hija diciéndote, mamá, papá, no griten más, que no hay necesidad. Así que los 4 errores que acabé de hablar determinan mi condición de lo que yo soy. Y si esa condición determina crecimiento y fortalecimiento, entonces miremoslo desde la parte de actuación concreta y positiva para poder fortalecer la crianza y la educación en el medio de los hijos. Si yo tengo objetivos claros, enseño con claridad cosas concretas, doy tiempo al tiempo en aprendizaje, valoro siempre sus intentos y los esfuerzos para mejorar. Doy ejemplo para tener fuerza, tanto moral como de prestigio. Confío y aprendo a ser determinante para confiar en ellos y actuar y oír de los discursos y sobre todo reconocer los errores propios. ¿Sabe cómo se llama todo esto que acabo de mencionar? Actuaciones concretas y positivas. Ahora, traza todos estos factores concretos y positivos a tu casa. ¿Qué crees que pasaría? ¿Mm? ¿Qué crees? Si tú y yo le damos el primer lugar a Dios en nuestras casas, esto va a ser mucho, pero mucho más fácil. Para poder enfocar y para poder tener autoridad positiva, se requiere, porque es lo que yo te quiero enseñar hoy. ¿Qué te quiero dar? ¿Cómo te quiero ayudar? Entonces, para yo tener esa autoridad, yo tengo que tener amor, sentido común. Si yo no tengo amor y sentido común, ¿cómo crees que va a crecer la casa? Piénsalo. ¿Cómo crees? Mm. El amor y el sentido común son los que nos van a ayudar a tomar decisiones y que a veces van a producir dolor, tristeza y son muy dolorosas, pero hay que tomarlas. Ahora quiero decirte un consejo. No tomes nunca una decisión cuando no tienes razón o en esos momentos no estás en la mayor capacidad de decidir. Las decisiones se toman con cabeza fría y eso tienes que ser determinante. El sentido común es lo que hace que se aplique la técnica adecuada en el momento preciso. Papá, mamá, ¿cómo le vas a decir a un niño, a una niña que camine, sabiendo que todavía está de brazos? Piensa. ¿Y cuántos aprendieron ya a caminar y tú no sabes ni cómo pararlos? Porque caminan todo el rato. ¿Cómo entonces poder hacer lo que vamos a hacer y decir, bueno, voy a fundamentarme, primer paso, en tener obediencia? ¿En qué consiste la obediencia? En aceptar y realizar con plenitud e interés en las decisiones que tienen que ver con el que ejerce la autoridad.
Autoridad no es esto. Autoridad es el que habla en el amor y en el poder para la edificación de su casa. Para que la obediencia pueda ejercitarse, la obediencia debe de ejercerse, ¿o no? Debe de ejercerse. Por eso estamos acompañando autoridad versus respeto, amor y poder. ¿Esto quién marca? Miramos, que el niño obedece porque ya vio, porque ya reconoció la autoridad de sus padres. Y como estamos hablando de sus padres, ¿qué transmitieron sus padres? Cariño, seguridad, responsabilidades y acciones en el momento de actuar. Eso le va a traer al niño una independencia, pero una independencia bajo la cobertura de los papás, no una independencia que quiere hacer lo que él quiere hacer. A los 3 años surge la edad del no y es la voluntad infantil. A los 3 años todos esos niños dicen no, 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 no. No quieren hacer esto, no quieren hacer esto, no. En fin, ahí es donde tú y yo necesitamos la sabiduría divina de Dios para mostrarle, para enseñarle, para que él pueda entender que dentro de la casa hay unas reglas y unas normas. Un ejemplo, sirvieron la comida y al niño nunca le enseñaron que el plato había que llevarlo al lavaplatos, pero creció. Y cuando creció, sí le vinieron a enseñar, lleva el plato al lavamanos. Y nunca desde pequeño le enseñaron. Aquí lo que estamos haciendo en el fortalecimiento familiar es, primero se enseña y después se corrige. Y hoy muchos padres corrigen y nunca enseñaron. ¿Cómo vas a corregir con autoridad si nunca enseñaste? Papá, te estoy hablando a ti. Mamá, te estoy hablando a ti. Y podrás tener muchas razones. Ah, pero es que así me crió mi papá. Es que así me levantó mi mamá. Sí, puede ser una razón. Pero hoy estamos hablando es de tus hijos. Primeros, primeras argumentaciones, a la edad de 3 años hay libertad. Es que esto se puede hacer. Y voy a ponerte un ejemplo. ¿Tú dejarías jugar a tu hijo de 3 años con un arma de fuego, con un arma cortapunzante? Yo no lo dejaría. Yo no lo dejaría. Porque yo soy el responsable en la enseñanza, en la educación. Desde los 5 años empiezan a combinar una exigencia con razonamiento antes de la pubertad. Por eso, papá, mamá, que me estás viendo, que me estás escuchando, siembra en tu hijo desde temprana edad para que cuando él crezca no sea muy difícil el enseñanza. Para obedecer hay que saber hacer, ¿o no? Claro, para obedecer hay que aprender a hacer. Y que obedezcan es importante que le demos una información clara en el momento oportuno, apoyada, reconocer sus esfuerzos y sobre todo que lo que se ordena se debe de cumplir. Qué bonito que hoy tú y yo como papá podamos decirle, bueno, voy a ejercer bien la autoridad, me voy a poner de acuerdo con mi cónyuge y voy a empezar a sembrar una buena autoridad en mis hijos. Todo esto es un complemento de lo que queremos hacer. Si hay reglas en una casa, es porque se van a cumplir. Claro. Pero los primeros que tenemos que cumplir esas reglas y esas normas son las que nosotros, las que establecimos. Si yo establezco una norma y no la ejecuto, entonces ¿para qué la hice? Las normas son para ellos y no para mí. Un ejemplo, queremos comunicación entre todos, pero me cuesta comunicarme conmigo mismo. Aquí es poder decir,
y poder definir entonces que la autoridad en la familia debe de entenderse. Uno, manifestarse en el amor. Dos, manifestarse en dedicación. Y número tres, en una forma de servicio. Si a mis hijos les va bien, a mí me va bien porque ellos nos bendicen. Si a mí me va bien, si a mi esposa le va bien, a mis hijos les va bien porque es una forma de bendecirlos. Todo este entorno va a marcar un desarrollo y generemos hoy un plan de acción así. Porque esto no es de decir, estuvo bueno el programa, gloria a Dios, pero ejecutemos un plan de acción para ejecutar lo que se va a hacer. Consejos. Siempre estén de acuerdo los dos. Segundo consejo, coloquen, pongan las normas claras en el hogar. Número tres, procuren mandar en el mejor momento. Todo tiene su tiempo. Número cuatro, no pierdan la paciencia. Pidámosle esa paciencia a Dios. Y número cinco, premie la obediencia. Baje estos cinco conceptos al corazón y vamos a entender lo que vamos a hacer. En conclusión final, podemos decir que aprender a ser padres es la tarea más apasionante que hoy tenemos para ejercer con nuestros hijos y nuestras hijas. Hagamos de nuestra familia el mejor lugar para crecer y no esperes a mañana, comienza hoy. Yo doy gracias a Dios y bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo esos hijos y declaro en fe que esos hijos van a conocer y van a venir a los pies de Jesucristo. Si crees y si es la voluntad de Dios que te podemos ayudar, puedes comunicarte con nosotros a nuestra línea telefónica 317-4031-889. Pastor Renzo Ortiz. Y juntos, de la mano de Dios, lo podemos lograr. Hasta una próxima en este tu programa Construyendo Familias Sanas para el Mañana.